Hola, yo soy Laura y les doy la bienvenida a nuestro rincón literario Los Laureles de la Noche. ¿Te gustaría conocer el Canadá del siglo XIX? ¿Te gustan las historias criminales y adentrarte en la mente de los personajes en este tipo de historias? ¿Te llama la atención la ficción histórica? Pues justamente en este espacio vamos a analizar una obra que tiene todos estos elementos y vamos a comparar un poco lo que es su adaptación en Netflix con el libro, y se trata de Alias Grace de Margaret Atwood. Vamos a empezar con un poco de contexto respecto a esta obra. El libro, si bien el libro fue publicado en 1996, la época histórica en la que transcurre la historia que nos cuenta está entre 1843 y 1860 aproximadamente. Entonces, como un breve resumen, sinopsis, este libro nos cuenta la historia de una mujer que se llama Grace Marks, quien fue acusada de asesinato y condenada a cadena perpetua por estos crímenes. Sin embargo, hay varios sectores de su sociedad que consideran que ella es inocente. Entonces, por esta razón, contratan pues a un doctor, a un psicólogo llamado el doctor Jordan, que sería nuestro segundo protagonista. Pues ellos esperan que este doctor pueda clarificar o revelar si Grace Marks es inocente, o también recuperar parte de la memoria perdida, ya que el personaje de Grace expresa tener como una laguna o no recordar exactamente qué fue lo que ocurrió en los momentos de los asesinatos. Entonces, por eso esperan que el doctor Jordan pueda determinar o pueda bien pueda reactivar estos recuerdos en Grace y así también demostrar su inocencia. Sumergirse en el viaje del Dr. Jordan viene a representar sumergirse en la narración y la mente del personaje de Grace Marks. Entonces, ahora saltando un poco en el tiempo, la serie fue lanzada por Netflix en 2017 y es bastante fiel a lo que se nos relata a la novela, con una excepción de unos cuantos detalles que cambian un poco el ritmo. Tanto la serie como el libro tienen la característica de retratar de una forma súper fiel e interesante la época a partir de los pequeños detallitos como la arquitectura o el vestuario o ropa que están utilizando los personajes, a partir de la misma cotidianidad o los alimentos que consumen. Y también es bien interesante que tanto la serie como el libro, aunque el libro ahonda un poco más, exploran ciertos temas sociales importantes, como por ejemplo en las migraciones a finales del siglo XIX de Europa a Estados Unidos y Canadá, las perspectivas de los personajes desde un ámbito cultural hacia otras naciones u otros países y culturas, o también la inconformidad de las clases sociales, especialmente en Canadá, y la revolución que hubo liderada por Lionel Mackenzie. Todos estos son temas que, si bien no protagonizan o no son el centro principal de esta novela, sí son desarrollados y explorados por la trama, tanto en la serie como en el libro. Bueno, ahora voy a comentarles varios elementos destacados en cuanto a la narración en el libro que me parecen muy importantes. En la narración me pareció muy brillante la forma en la que la construyó la autora, porque cuenta con varios narradores. Entonces, por un lado, encontramos un narrador que es en tercera persona, que acompaña casi siempre al personaje del Dr. Jordan. Entonces nos va mostrando muy a detalle lo que el Dr. Jordan piensa o siente o cree, aunque es un narrador en tercera persona. Luego, por otro lado, hay un momento muy epistolar en el libro y hay grandes partes o varias partes que se nos cuentan a través de cartas, especialmente, por ejemplo, las impresiones que tienen determinados personajes sobre Grace Marks, incluyendo, por ejemplo, al Dr. Jordan. Entonces los escuchamos
en primera persona por la carta que cada uno está redactando, pero también hay otros elementos como lo serían recortes de periódicos que nos hablan un poco del momento en que se hizo, por ejemplo, el juicio de Grace. Y por otro lado, mi narración favorita en el libro, o mi narradora favorita, se trata de Grace Marks y todo lo que le está contando al Dr. Jordan, pero lo más interesante aún, los elementos que nos cuenta a nosotros, o pues los elementos que ella narra, pero que le omite al doctor y que nos pueden hacer dudar mucho de su narración y la convierten en un narrador poco fiable, de los más fascinantes que he encontrado. En la corte y en el asilo, cada palabra que salía de mi boca era como si quedara grabada en el papel sobre el que escribía. Pero estaba muy asustada. Entonces se acercó a mí y me dijo que la había lanzado sótano abajo. Y una vez había dicho algo. No podía volver sobre mis palabras. Porque sin importar lo que dijera... Él dijo, no importa, todavía no está muerta. Le di un... Ellos lo tergiversarían. Pero ahora siento que todo lo que digo es lo correcto. Siempre y cuando diga algo. Cualquier cosa. Usted sonríe y lo escribe. Mientras lo escribe, siento que está dibujándome. Dibujando sobre mi piel con la pluma de una anticuada pluma de ganso. Como si cientos de mariposas se hubieran posado sobre mi rostro y estuvieran abriendo y cerrando sus alas suavemente. Pero debajo de todo eso hay otro sentimiento. El sentimiento de estar completamente despierta y atenta. Creo que en la serie utilizan muy bien el recurso de la voz en off para lograr capturar este elemento de la narración de Grace y mostrar un poco ese contraste entre lo que dice al doctor y lo que no le dice, y si nos dice a nosotros, para generar esta ambigüedad y esta duda respecto a lo que ella realmente sabe o no sabe o sus intenciones. Volviendo un poco al elemento de las cartas, en la serie no hay tantas cartas como por ejemplo en la novela, sin embargo al final se retoma un poco el recurso para cerrar la historia y en mi opinión personal, si bien me parece que las cartas le dan un toque más interesante al Dr. Jordan y ayudan a ahondar en su desarrollo como personaje, sí sentí que enlenteció un poco el ritmo de la novela, entonces creo que en la serie pues fue un acierto reducirlas, pero sí hace que el Dr. Jordan de los libros sea mucho más complejo o interesante, ya que ahonda más profundo en de pronto su desarrollo, su infancia o la relación con su madre. Y también viene a ser más interesante luego la relación que construye el Dr. Jordan con la señora Humphrey, que sería su casera, que en la serie se ve un poco de esto, pero no tan profundo e interesante como en el libro. Ahora voy a pasar a mis reflexiones destacadas de esta historia. Y aquí empezando a sacar este ojo clínico de psicóloga, me encanta la forma en la que esta obra construye el caso clínico de alias Grace, que en mi caso mi impresión diagnóstica vendría a ser un trastorno de identidad disociativo. Y la forma en la que lo va construyendo la autora es brillante porque toma todos estos elementos, todos estos rasgos de la personalidad de Grace, su pasado, el elemento del trauma, el elemento de su amnesia disociativa y lo muestra de una forma muy natural y verosímil y eso me parece brillante e increíble. Así como también todos los dilemas o reflexiones que tiene Grace en torno a su identidad. Aún así, aunque podemos encontrar estos elementos psicológicos tan bien construidos, es genial cómo el libro juega tanto con la ambigüedad y no nos dice específicamente Grace es culpable o Grace es inocente, sino que quiere que nosotros como lectores nos involucremos y saquemos un poco nuestra propia conclusión al respecto. Entonces, pues hay muchas hipótesis diferentes de realmente qué hizo Grace o qué no hizo, qué tanto participó y qué tanto no, o qué trastorno podría o no podría tener. Y eso es lo que le da también tanto valor a esta historia. Pasando un poco al impacto cultural que ha dejado, me voy a enfocar específicamente en el libro, es importante destacar que fue ganador del Giller Prize en Canadá. Si bien es una obra que quizá no sea la más famosa de Margaret Atwood a nivel internacional, sí es un libro bastante reconocido en Canadá. Y en mi caso, pues es la mejor novela histórica que yo he leído, o novela de ficción histórica que he leído. De hecho, 10 años antes de haber publicado Alias Grace, Margaret Atwood
publicó su historia que probablemente sea la más famosa, que es El cuento de la criada. Y ya en el año 2000, o sea, como unos 4 años después más o menos, siguió con la ficción histórica y publicó El asesino ciego. Muchas gracias por acompañarme hasta acá a ver este libro versus serie. Quiero saber qué te parece esta sección del canal, si te gustaría que hiciera este libro versus serie o libro versus películas más seguido, con qué historias te gustaría. Para concluir, pues yo recomiendo bastante ambas, tanto la serie como el libro, pero sí advierto un poco que quizá el libro para algunos lectores se puede sentir un poco denso, debido a que construye un vocabulario muy evocador del siglo XIX, entonces puede ser un poco quizá pesado, y esta ambigüedad y este juego con los narradores puede ser algo agotador, entonces pues sí es un libro que requiere llegar con cierta calma y concentración, pero es una experiencia lectora increíble y vale totalmente la pena. También me encantaría conocer tu opinión respecto a esto, si has visto la serie o leído el libro. ¿Qué te parece? ¿Tú consideras que Grace es culpable o inocente? Definitivamente me encanta cómo esta historia comienza como un drama y luego se va volviendo lentamente una especie de thriller. Y bueno, eh, puedes seguirme en Instagram si te gustaría más contenido literario como este y nos vemos próximamente acá en este hermoso rincón literario. Chao. ¡Mua!